hemos hablado dos predicaciones sobre autoridad espiritual. Y yo pensé que ya habíamos terminado el ciclo, pero el martes el Señor tocó mi espíritu y me dijo que diéramos la tercera parte de autoridad espiritual. Los que no han oído los dos primeros mensajes, el primero ya está en la página web, en el canal. Hay dos maneras de ir allí. O bien te vas al Google, Centro Cristiano Tabernáculo, o bien Predicaciones Pastor Rafael Reyes, y ahí tienes 30 o 40 predicaciones de un servidor. Y ahí está Autoridad Espiritual, primera parte, que ya está ahí. Creo que mañana, Antonio, ¿está bien? ¿Dónde está Antonio? ¿Ya se ha ido? Sí, Antonio ya mañana probablemente subirá la segunda parte que se dio el domingo pasado. Y esta, pues hoy la vamos a grabar y la subiremos probablemente a finales de la semana, ¿vale? Estarán ahí, Autoridad Espiritual, primera parte, segunda parte y tercera parte. Estuvimos viendo varias cosas muy interesantes. Primero, que Dios establece posiciones de autoridad en su reino y que nadie es el primero en posición espiritual en el reino de Dios ni el último. Yo soy el primero y el último, dijo Jesús. Todos estamos llamados a ejercer autoridad y a someternos a la autoridad. Y estuvimos viendo que Dios es trino y Dios es perfecto mandando. Por eso Dios es perfecto, porque Él es perfecto mandando, pero también es perfecto obedeciendo. Tenemos a Dios Padre, que es la suprema autoridad, y tenemos a Dios Hijo, que es la manifestación de la obediencia de Dios. Dios es capaz de mandar con autoridad en perfección, y Dios es capaz de someterse, sujetarse y obedecer en perfección también. Desde la Trinidad se ve que el juego de la obediencia y la autoridad. Y estuvimos viendo cosas muy interesantes, el problema de la rebelión y de la obstinación, y las bendiciones de la sumisión y la obediencia. Estuvimos hablando también la diferencia entre sumisión y obediencia. La sumisión es una actitud en el corazón, mientras que la obediencia es un acto, un comportamiento. Y Dios está muy interesado en nuestra sumisión de amor a las autoridades que Él ha establecido. A veces somos obedientes, pero no somos sumisos. ¿Qué significa eso? Que en nuestro corazón no hay una actitud correcta, ¿vale? La sumisión es quizás más importante que la obediencia, porque la sumisión es una actitud, mientras que la obediencia es un acto o un comportamiento. Estuvimos viendo cosas muy interesantes que usted, si no estuvo, las puede ver en ese canal de esta iglesia. Y hoy vamos a ver la tercera parte. ¿Qué va a ser la tercera parte? Con esto vamos a concluir este ciclo, si Dios lo permite. Si Dios no aviva mi espíritu y me dice que dé la cuarta parte. Y la tercera parte, vamos a ver lo que yo entiendo como uno de los ejemplos más tremendos en toda la Biblia de un hombre que entendió estos principios y estos conceptos. Para mí, aparte de nuestro Señor Jesús, evidentemente, es el personaje bíblico que es el mayor exponente de un ejemplo de cómo alcanzar posiciones de autoridad conforme a Dios le agrada. Porque a veces Dios tiene para nosotros posiciones de autoridad, pero no sabemos llegar allí conforme a Dios le agrada, sino que usamos caminos que no son de Dios, caminos que son del hombre. Usamos atajos que le desagradan a Dios. Jacob es el ejemplo de la antítesis del hombre que vamos a estudiar hoy, porque Jacob fue llamado desde el vientre de su madre porque Dios había dicho que el mayor serviría al menor, pero él quiso llegar a esa posición de autoridad por atajos que a Dios le desagradaba, de compras, de venta, de trueques, de engaños, de cosas feas. Y a veces nosotros queremos llegar a posiciones de autoridad no conforme a Dios le agrada. Y quizás Dios tiene esa posición para nosotros, pero hay que saber no solo tener esa posición que Dios nos la regala, nadie puede comprarla
nadie puede alcanzarla por mérito, es un regalo de Dios. El posicionamiento de autoridad en el reino de Dios nace en el corazón de Dios, y el Espíritu reparte como Él quiere. No es del que anda ni del que corre, es del dedo de Dios que dice: tú en ese nivel, tú en aquel nivel, tú en aquella posición, tú en aquella posición. Simplemente es el dedo y la autoridad de Dios. Ahora, no solo basta con saber que el dedo de Dios nos ha llamado a esa posición, sino hay que saber llegar conforme al corazón de Dios a esos niveles de autoridad. Entonces vamos a estudiar, para mí, uno de los grandes ejemplos en la Biblia de cómo alcanzar las posiciones de autoridad que Dios tiene para nosotros. ¿A quién me estoy refiriendo? Pues al único hombre que yo conozca en la Biblia, es el único hombre que la Biblia le llama, Dios mismo le llama, un hombre conforme a mi corazón. Un hombre conforme al corazón de Dios. Estoy hablando de David. Dios le dio una posición de autoridad tremenda. Llegó a ser el rey de todo Israel a los 37 años de edad. Él recibió el llamado a los 17 años y estuvo 20 años. Y en esos 20 años nos da un ejemplo de cómo ir subiendo en niveles de autoridad espiritual, descansando en el Señor, no utilizando nunca el poder de la carne, no utilizando nunca los sistemas humanos y carnales, sino que es un ejemplo de cómo esperó en Dios y fue directamente el Espíritu Santo que lo fue llevando de nivel a nivel, a nivel, a nivel, hasta sentarse en el trono de todo Israel. Aleluya. Y a Dios le agradó poderosamente la manera en que este hombre llegó a los niveles de autoridad espiritual que Dios tenía para él. Y no solo eso, sino que le agradó tanto a Dios que Dios hizo con él un pacto eterno. Fíjense, Dios hizo con David un pacto eterno, y Dios le dijo: nunca faltará un descendiente tuyo que se siente en mi trono, y tu trono no tendrá fin, refiriéndose al trono de Jesús, que es llamado en la Biblia el Hijo de David, y a él mismo le gustaba ser llamado Hijo de David. Cuando algunos enfermos lo llamaban: Jesús, Hijo de David, él volvía la cara para mirar a ver quién lo estaba llamando. Y él, cuando se presenta a Juan el evangelista, a Juan el discípulo amado, cuando se presenta en la isla de Patmos y Juan lo vio, le dijo: Jesús, yo soy la raíz y el linaje de David. O sea, Dios hizo con David un pacto eterno, y Jesús mismo se presenta como la raíz y el linaje de David. Y David es un ejemplo de cómo alcanzar niveles de autoridad espiritual en el Espíritu, en el Señor, no usando para nada persuasiones humanas, sabiduría humanas, pretensiones humanas, o por ejemplo cuando uno comienza a querer manipular para alcanzar y pega con el codo aquí, y pega con el codo allí, y pega con la pierna aquí, para alcanzar niveles de autoridad espiritual. Eso se cae, eso no vale. Pero la vida del rey David nos demuestra cómo ha de ser un hombre que descansa en Dios para establecerse en la posición espiritual que Dios tiene preparado para él en su reino. Atento a la historia del rey David. Por lo tanto, 7, 8 pasos que dio este hombre desde los 17 años de edad hasta los 37. A los 17 años de edad, sin él esperarlo, sin él sentirlo, sin él saber nada, el profeta llegó, el profeta Samuel, y le dijo a Isaí: prepárame tus hijos. Y cuando vio al rey David, le dijo: delante del ungido de Dios estamos, este es el hombre que Dios ha escogido para ser rey de todo Israel. Dios lo escogió a los 17 años. Ahora, no se sentó en su trono hasta los 37. Una cosa es el llamado que usted tenga, y otra cosa es el tiempo, el kairos de Dios para alcanzar esa posición de autoridad. Porque hay gente que no saben descansar en la voluntad de Dios. Tienen llamado, tienen ministerio, tienen niveles de autoridad, pero no saben llegar en el momento de Dios. Y la historia de este hombre nos va a demostrar cómo descansar
en el poder de Dios, porque Dios sabe movilizar su gente, Dios sabe establecer a su pueblo y Dios sabe posicionarte. Dios sabe posicionarte. David sería la antítesis de Lucero, aquel arcángel que quiso posicionarse a niveles de autoridad que no le pertenecían. Sin embargo, el rey David es la antítesis porque él descansó. Dios preparó un escenario donde él podía haberse movido en la carne para acelerar el posicionamiento espiritual que Dios le había dicho, pero nunca lo utilizó. David jamás utilizó los poderes de la carne y la sabiduría humana para alcanzar lo que Dios le había dicho. Y David fue fiel primero en el anonimato. A los 17 años él recibe el llamado a ser rey. Pero, ¿sabe qué hizo el día siguiente David? Siguió obedeciendo a su padre Isaí y cuidando las ovejas que él tenía. Y David, ese es el primer paso, fue fiel con el llamado y con la unción, porque desde el día que Samuel derramó el aceite sobre su cabeza, el Espíritu de Dios estaba con él. Ya estaba con él la promesa y ya estaba con él la unción, pero ni estaba el palacio ni estaba el trono. Y él siguió guardando ovejas y siguió obedeciendo a su padre. Y tengo ahí algunos versículos, pero no los vamos a leer algunos, todos no. Estefanía, tú estás atenta porque quiero darlo todo. Pero David fue fiel como pastorcillo de ovejas, aunque tenía la unción y el llamado a esa posición tremenda de autoridad. Él fue fiel cuidando sus ovejas y haciendo lo que su padre le decía. Paso número 1 para agradar a Dios en cuanto al posicionamiento espiritual. Si tienes llamado de Dios, si tú piensas que tienes posición de Dios, demuéstralo estando sujeto en tus labores naturales, siendo un buen testimonio en tu familia y siendo un buen testimonio en tu trabajo. David fue un excelente pastorcillo de ovejas y un excelente hijo de Isaí. Fue fiel como hijo y fue fiel como pastorcillo de ovejas. Y esto le sirvió porque Dios lo usaba para defender las ovejas del oso y del león. Fíjense, la unción del Dios del cielo, este hombre tenía una unción regia, una unción para rey, y la estaba utilizando sencillamente para defender a una ovejita de las garras de un oso o de las garras de un león. O sea, él usó todo el llamamiento que él tenía para ser fiel en lo que tenía en sus manos. Dios me ha prometido un reino, pero ¿qué tengo ahora? 15 o 20 ovejas de mi padre que guardar. Voy a ser fiel a él. Sea usted fiel en su casa. Sea usted fiel con su marido. Sea usted fiel con su esposa. Sea usted un buen hijo. Sea usted un buen padre. Sea usted un buen carpintero. O sea usted un buen albañil. O sea usted un buen vendedor. El oficio que tenga. Sea fiel a él. Y Dios le irá posicionando. Mire, vamos a ver un ejemplo de Jesús. En Jesús vamos a ver este mismo concepto y este mismo principio. Adelante, Lady, vas a abrirme el versículo Lucas 2:51. Mire. Y descendió con ellos. Ahí tenía Jesús 12 años. Fue cuando se perdió y estaba en el templo con los intérpretes, con los sabios. Y dice que descendió Jesús con ellos, con su padre y su madre, y volvió a Nazaret y estaba, ¿cómo? Aleluya. Jesús con 12 años siguió sujeto a su padre y a su madre, su padre adoptivo y su madre biológica. Les estuvo sujeto. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Desde los 12 años hasta los 30 años que él empezó su ministerio, ¿saben ustedes a qué se dedicó Jesús? A ser un buen hijo, un buen hermano y un buen carpintero, si es que trabajaba con su padre el carpintero. Fíjense lo que pasó a los 30 años, cuando él comienza su ministerio. Adelante, dice el otro versículo. Jesús comienza su ministerio
entra a la sinagoga. Por primera vez hablaba públicamente. Y dice que todos, cuando él abrió la escritura y dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, dice que todos estaban en Nazaret donde él se había criado, todos cuando le vieron abrir la Biblia, y él decía, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, son los textos anteriores, y dice que todos, ¿qué? ¿Había hecho algún milagro? No. ¿Había predicado alguna vez? ¿Qué testimonio entonces daban de él? Porque ahí estaban sus vecinos, sus amigos, sus parientes, los que le habían visto criarse. Y a los 30 años todos daban buen testimonio de Jesús, pero no como predicador, porque todavía no había abierto su ministerio público. Ese día fue cuando lo abrió. Todos daban buen testimonio de él. Uno decía, ahora entiendo cómo me ayudó en la mudanza, cómo nunca me contestó mal, decía una vecina mayor. Otro decía, cómo se portó siempre bien conmigo, qué temperamento, qué dulzura de hombre. Todos daban buen testimonio de él. Paso número 1 para alcanzar posiciones en el reino de Dios: sé fiel como familia y en tu trabajo. Amén. Amén. Paso número 2 en la historia del rey David. Dice que 1 Samuel 16:23. Como David fue fiel, ahí en un poquito, Dios lo posicionó y lo llevó a palacio. Fíjense, él se dedicó a cuidar sus ovejas y él se dedicó a serle fiel y obediente a su padre, y Dios lo llevó a palacio. No tuvo que acelerar nada. El Espíritu Santo se movió y lo llevó a palacio, porque el ungido decadente, el hombre de Dios que estaba en decadencia espiritual, había entrado en una decadencia espiritual fuerte y estaba siendo atormentado por un demonio. Y ahora Dios mueve las fichas como él sabe hacerlo y envía a David a palacio para que se encuentren el hombre de Dios decadente y el hombre de Dios ascendente. La autoridad que estaba pasando y la autoridad que estaba viniendo. Para él demostrarlo el corazón de David, el elegido de Dios. Él era el que tenía la unción para reinar en el lugar de aquel que estaba siendo atormentado por un demonio. Y David fue fiel tocando el arpa para aliviar a un hombre de Dios que lo estaba haciendo mal. Ahí comienza Dios a manifestarnos el corazón de David. No usó el llamamiento que él tenía para criticar a ese hombre que lo estaba haciendo mal, porque realmente lo estaba haciendo mal, sino que se dejó inspirar por la unción del Dios del cielo para aliviar el corazón de ese hombre de Dios que había caído en pecado. Tremendo el corazón del rey David, que ahora no era el rey David, sino un simple muchacho con 18 o 20 años. ¿Cómo tú que tienes o que piensas que tienes llamado de Dios o que piensas que tienes posicionamiento de Dios que se verá en el futuro, cómo tú tratas a los hombres de Dios que ya están posicionados en la iglesia? David fue fiel aliviando el corazón de Saúl. Él no entró en dilema si él se lo buscaba. Y dice más, dice la Biblia que ese espíritu inmundo que le atormentaba venía de parte de Dios. O sea, tenía permiso de Dios para atormentar a Saúl. Sin embargo, Dios permitió que David se acercara a este hombre. Imagínense, yo soy el rey David y dice, yo tengo el llamado
este tiene que irse ya para yo sentarme en su trono, yo que voy a tocar el arpa para él, yo que voy a orarle a él, yo que voy a orar por él, yo que voy a dejarme llevar por la unción del Señor para aliviarlo. Pues David lo amó y fue fiel. Él podía pensar en la carne, esto puede prolongar su partida. Cuanto más atormentado esté, eso es lo que dice la mente carnal. A mí no me interesa dejarme llevar por Dios para aliviarlo. Quizás Dios quiere que enloquezca para sentarme yo en su trono, pero él se cuidó y se dejó usar para el hombre de Dios de cadena. Una reflexión: ¿cómo tú tratas a la persona que tiene autoridad espiritual sobre ti? ¿Cuál es tu actitud cuando según tu criterio se equivoca? Y siempre según tu criterio, porque ¿quién juzga si se ha equivocado o el equivocado eres tú? Pero no entrando en eso y aún según tu criterio, ¿cómo es tu actitud? Porque la actitud de David brilla. Un hombre capaz de aliviarle el corazón. Así que Dios desde el cielo estaba planeándolo todo y dijo: vamos a subirlo de nivel. Ya me ha demostrado ser fiel en el anonimato, me ha demostrado ser fiel bendiciendo a Saúl aunque no se lo mereciera. Vamos a subirle. Y Dios le dio un nuevo peldaño. Adelante, Estefanía. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho, Saúl, a David, y le hizo paje de alma. Hermano, David tenía el llamado de Dios para sentarse en el trono de Saúl. Saúl tenía que irse, y ahora Saúl lo nombra paje de alma. ¿Y sabe qué hizo David con ese cargo? Fue un excelente paje de arma de Saúl. ¿Y sabe qué hacía un paje de arma en aquellos años, en aquellos siglos? Tenerle el escudo bien brillante, tenerle la armadura bien dispuesta, yendo detrás de él como su criado. Aleluya. Hay gente que quieren ser siervos de Dios, pero no quieren ser servidor. Y dice la Biblia que cuando Moisés murió y le tocó el turno a la nueva generación, dice Josué 1:1 que se levantó Jehová Dios y llamó a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Josué llegó a ser un gran siervo de Dios, porque primero fue un gran servidor de Moisés. Yo no sé si usted entiende esto, pero si usted está en el ministerio de alabanza y usted quiere ser una gran líder de alabanza, sea ahora una gran servidora de Lidia. Si usted está en el equipo de intercesión y usted desearía que Dios le diera un ejército porque usted quiere una posición de autoridad y tener un ejército de intercedora, sirva ahora a la que hay. Hay gente que quieren ser siervos del Dios Santísimo, pero no quieren ser servidores del hombre o de la mujer que ya está. Y David fue, aleluya, un excelente paje de arma de Saúl. Decía Saúl: David, el escudo. Allí va corriendo David, la armadura. David, prepárame esto. David, prepárame lo otro. Esto no brilla, David. Esto no está bien. Hermano, él tenía la unción, David. Él tenía el llamamiento. Él era el que tenía el pacto eterno. Él era el hombre del pacto. Pero fue un excelente paje de armas. Aleluya. ¿Quién quiere posición espiritual en la iglesia? ¿Quién quiere una posición de autoridad? Comience a servir, comience a ser un buen paje de armas. Aleluya. Y Dios, poquito a poco, 2 o 3, 4, 5 años pasaron, y Dios en el cielo decía a sus ángeles: vamos a subirlo de nivel, vamos a subirlo de nivel. Y Dios
subió de nivel a David. Él no hacía nada. Él era obediente, sumiso en lo que tenía en su mano. Y la promoción, diga conmigo, promoción. Diga conmigo, el que tiene autoridad de Dios espera ser promocionado por Dios. Y no va a utilizar nunca sutilezas humanas, sino que descansará en Dios. Aleluya. El posicionamiento espiritual lo decide Dios. Y Dios dio la orden y dijo, vamos a subirlo de nivel. Adelante, Estefano. Y entonces, ¿sabe qué hizo? Ahí lo tenéis. Por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000. Ahora Saúl lo estableció como jefe de millar, porque el ejército estaba dividido en millares. Y cada 1000 soldados había un jefe. Entonces lo puso jefe de 1000. Podía haber dicho, yo no voy a ser jefe de 1000. Si yo soy el jefe de todo el ejército, que yo te voy a servir a ti en una cuadrilla de 1000 hombres que tú me has dado, y que yo voy a usar la unción de Dios para darte a ti victoria, para que tu ministerio siga brillando. Cuando Dios me ha dicho a mí que yo soy el rey, cuanto más derrota tenga, más pronto te va y más pronto me siento en el trono. Eso es lo que diría la sabiduría humana. Pero David no era un hombre cualquiera, era un hombre conforme al corazón de Dios. Y dice que le hizo jefe de 1000 y salía y entraba delante del pueblo, y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. ¿Y sabe qué había entre Saúl y David? Saúl era el rey de David, porque todavía no se había ido. Era una autoridad espiritual sobre David y era una autoridad familiar. Porque para más, perdonen por la expresión, para más simple, como dicen los católicos, Saúl era su suegro. Y ya la cosa estaba muy mal en cuanto a la relación Saúl-David. Por eso es que él lo alejó de sí, porque le daba miedo. Saúl le daba miedo ya estar con David, porque veía la unción de David y veía la tremenda autoridad que tenía. Y lo voy a quitar del medio, porque de cuando en cuando le veía unas ganas de matarlo. De hecho, luego lo intentó y lo hizo jefe de 1000. ¿Y sabe qué hizo David con ese cargo? Servirle a su rey. Y Dios le daba todo lo que tocaba a David. Dios lo hacía prosperar y bendecir en el ejército. Y todo el ejército estaba con David. Y todo el pueblo estaba con David. Pero él se conducía prudentemente. Y fue un excelente jefe de 1000. Yo le doy gracias a Dios, porque antes de que Dios me llamara al ministerio, yo tuve 18 años en la iglesia del pueblo de Santa María. 18 años. Y yo, a los 2 meses de convertirme, yo sabía que yo era pastor, que sería pastor un día. Sabía yo, lo sabía mucha gente. Pero yo sabía que no era mi tiempo. Pero yo le doy gracias a Dios, porque fui librero, fui tesorero, fui líder de joven, fui copastor, fui anciano de la iglesia. Y yo le doy las gracias a Dios, porque todo eso te lleva a un aprendizaje. Porque uno ve toda la iglesia, la ve desde todos los puntos de vista. Cuando uno se convierte, hermano, permitidme esto, ¿vale? Cuando uno se convierte, Dios te hace libre. Y tú comienzas a vivir una nueva vida. Y tú comienzas a ver cosas que nunca has visto. Y comienzas inconscientemente a juzgar. Esto está bien, esto está mal, este lo está haciendo bien, aquel lo está haciendo mal. Pero déjeme decirte que cuando uno es niño, dice el apóstol Pablo, que juzga como niño. Y que lo que yo juzgaba, porque yo juzgaba, como todos, todo el mundo inconscientemente, alguien toma una decisión en la iglesia y lo juzga. La he hecho bien, la he hecho mal, la he hecho regular. Todos. Pero cuantas cosas yo juzgaba, hoy miro para atrás y las juzgo diferente totalmente. Porque han pasado 39 años y ya no lo veo igual.
pero todo eso es con el tiempo. Usted no puede imaginarse cómo va a cambiar su perspectiva de las cosas. Déjame decirte que sé de lo que hablo. Cuando los años van pasando, su perspectiva, mira, Manoli, es así, tú eres pastor ahora. ¿Ves las cosas igual que cuando eras miembro? ¿Volverías a hacer las mismas cosas que hiciste? En algunas cosas. Algunas sí y otras no. Como yo, como todo el mundo. Claro, yo me equivoqué muchas veces. Si yo fuera ahora miembro y Dios me permitiese volver a tener 17 años, convertirme, pero mantener toda la experiencia, madre mía, yo sería el miembro más feliz de la tierra. Yo me iba a juzgar lo que hiciera mi pastor. No me iba a amarrar a él y ya está. Pero eso viene con los años. Pues David así se comportó prudentemente. Y él decía, jefe de mí, pues voy a ser un excelente jefe de mí. ¿Y sabe qué hizo Dios? En el escenario que él tenía en los cielos, movilizó la ficha y dijo a sus ángeles, ¿vamos a subirlo de nivel? Vamos a subirlo de nivel. Adelante, Stephanie. Y lo subió de nivel. Fíjense que David fue, poquito a poco, siendo posicionado por Dios. Pero ahora Dios le da un ministerio no deseado. Dios tiene sentido del humor y dijo, ahora le vamos a dar un ministerio no deseado. A ver qué hace con este ministerio. Porque él tiene que huir, porque su suegro, Saúl, ya de cuando en cuando le venían sus ataques de celo demoníaco y cogía la lanza y lo quería clavar. Y él solo hacía dos cosas. Esquivar los golpes y llorar. Pero él nunca se levantó contra Saúl por cuanto era el ungido de Jehová. Y él nunca utilizó nada para desposicionarlo. Dios ha dicho que el trono que se cayó, allá Dios con él. Y esperó 20 años. Y por estos años habían pasado 8 o 10 años tal vez. Entonces Dios parece que tiene sentido del humor y le dijo a Josué, vamos a prepararle un ministerio no deseado. Y él huye, fíjense, yo quiero que vean el contexto, él huye de su palacio, con sus niños pequeños, con su mujer, la hija de Saúl, y tiene que criar a sus hijos en las cuevas, en los montes, después de haber vivido en palacio, huyendo de los celos amargos y demoníacos de Saúl. Y entonces se mete en una cueva. Y ahora Dios dice, venga, vamos a darle un reino a David. Le he prometido el reino de Israel, pero vamos a darle otro reino. Mira el reino que le da Dios a David. Dice, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allá y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todo el que se hallaba en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Madre mía, yo me meto en la piel de este hombre, huyendo yo de allí, y ahora me viene mi padre, mi madre, mi hermano huyendo de la quema, y yo lo veo, ¿y qué hacéis aquí contigo? Para que tú te con nosotros, tú seas nuestro jefe. Y después ve David entrar 40 o 50 hombres, y vosotros quién sois. Nosotros somos gente que estamos arruinados, hipotecados, nos van a quitar las propiedades, ya estamos deshechos, con amargura, y queremos que tú seas nuestro rey. Luego se va, entran y vienen otros 30, 40, nosotros estamos destrozados matrimonialmente, divorciados, en pleito, ya no valemos para nada y venimos para que tú seas nuestro jefe. Y así poco a poco se juntaron con él 400 hombres. ¿Sabe qué hizo David con este ejército, hermano? Dice la Biblia que Dios traía victoria grande con este ejército de los 400 valientes de David. Y él salía cuando podía, y cuando no estaba el ejército de Saúl que venía para hacerle mal, él salía a pelear, pero nunca lo utilizó para pelear contra el ejército de Saúl. Siempre lo utilizaba para pelear contra los enemigos de Israel y darle, fíjense el corazón de David, y darle victoria para la gloria del reino de Saúl. Nunca utilizó el poder, porque eran 400 hombres que llegaron a amar tanto al rey David que daban la vida por él. Daban la vida por él, lo que quisiera la bestia. Y él no utilizó ese poder para combatir a Saúl, sino que fue jefe
jefe de esos 400 hombres y fue fiel en un ministerio no deseado. El que tenga oído que vaya oyendo. Hay gente que no quiere ministerios que no sean muy... Pero David fue fiel en ese ministerio no deseado. ¿Saben qué pasó en esa época? Que Dios le preparó un escenario y Dios le entregó la vida de Saúl 2 veces en el desierto. Uno en el desierto de Sin y otro en el desierto de En-Gadi. Y además con sentido del humor. Dios preparó ese escenario para que lo vieran los ángeles y para que lo vieran los hombres y para dejarlo grabado en su palabra. Fíjense el cuadro. Adelante, Estefan. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí, David está en el desierto en En-Gadi. Y tomando Saúl a 3.000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Estaba buscándolo para matarlo. Me vaya a permitir la expresión, pastor, puedo decirlo con vergüenza, con educación, pero puedo decirlo porque está en la Biblia. Y por lo visto se le descompuso el vientre a Saúl. Porque la expresión de que fue a cubrir sus pies es cuando antiguamente iba un hombre a hacer sus necesidades, al inclinarse, la túnica le tapaba los pies. Entonces, para cubrir sus pies significa que iba a hacer su necesidad. Y se le descompuso el vientre, no sé por qué. Y dijo: esperadlo aquí, que voy a aquella cueva. ¿Y sabes quién había en aquella cueva? David escondido con sus valientes. Y cuando llegó Saúl para cubrir sus pies, cuando uno entra del sol a la oscuridad, ¿qué pasa? Que no ve nada. Pero el que está en la oscuridad, ¿qué pasa? Que ve bien. Y le dijo Joab, hijo de Sabia, su general: ahí lo tienes. Ahí lo tienes, Dios te lo ha dado. ¿Y sabe qué hizo David? No lo toqué. Le cortó, se arrimó y le cortó la orla de la túnica para guardarla de testigo. Escucha esto. ¿Y sabe qué pasó en el corazón de David? Dice la Biblia que se turbó su espíritu, porque había tocado el fleco de la orla del vestido y había cortado el manto de Saúl. David tenía una sensibilidad espiritual. Yo no puedo entender cómo puede levantarse un hombre a hablar barbaridades de un pastor. O no puedo entender cómo un pastor puede levantarse y hablar barbaridades de otro pastor. ¿Dónde está la sensibilidad? David se turbó porque cortó un poquito de la tela del manto. Luego, un tiempo después, volvió otra vez la misma escena de otra manera. Y dice la Biblia que entonces no cortó el vestido, sino que le quitó la lanza y la vasija para enseñarse. Desde lejos, mira, Saúl. Y por fin Saúl parece que vio un poquito la luz. Hijo mío, David, ¿qué estoy haciendo? David respetó. Hermano, si usted hubiese estado esas 2 veces, Dios le había dicho: tú eres el rey, este es un endemoniado que lo está haciendo mal, que va a las pitonisas, que está trayendo decadencia espiritual. En la sabiduría humana, ¿qué hubiese pensado tú? ¿Qué hubiese pensado David? Dejándose llevar por su sabiduría humana. Pues si Dios me la ha entregado, y está aquí mi general que me dice, le dijo Joab, hijo de Sabia, a David: déjame que lo enclavo en tierra de una lanza y no le doy más que un golpe. No te atrevas, porque ¿quién levantará su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Si yo soy rey, Dios me pondrá en reina. Y era allá. Y fue excelente el comportamiento y la actitud que David tuvo con Saúl.
pasó el tiempo y los filisteos acabaron con Saúl. Vinieron a ofrecerle el brazalete y la corona de uno que se la quitó al moribundo. Se la trajo a David. Aquí tiene David. Por fin Dios te ha hecho justicia. Y este se inventó y dijo: yo he matado a Saúl. Era mentira, no, él no lo había matado a los filisteos. Pero él dijo: yo he matado a Saúl y te traigo su corona y su brazalete para que tú seas rey. Él dijo: ahora le traigo yo la corona y el brazalete a David y seguro que me hace primer ministro. ¿Sabe qué hizo David? Tú has matado al ungido de Dios, por tu boca eres juzgado. Y lo mató por haber matado al ungido de Dios. Y todo el mundo se creía que David iba a coger la corona y el brazalete y se iba a ir para el palacio y declararse rey. ¿Sabe qué hizo? Llorar, endechar y ayunar por la muerte de Saúl. Buscó su cuerpo y lo enterró como un rey. Por eso era un hombre conforme al corazón de Dios. Dice que lloró su muerte y se afligió por la muerte de Saúl. Entonces lo hicieron rey de Hebrón, porque Dios desde el cielo dijo: los ángeles le dirían: ¿posicionamos ya como rey en Jerusalén? Dice: no. A los 30 años lo nombraron rey de Hebrón, una zona de Israel, y estuvo 7 años como rey de Hebrón. Y en esos 7 años fue fiel. Y a los 7 años, a los 37 años, se sentó en el reino que Dios le había prometido, posicionado por el Rey de Reyes. Aleluya. Y alcanzó la autoridad espiritual que Dios le había dado. ¿Y saben qué hizo, hermano? Vivió su etapa dorada. Vivió los mejores años de su vida. Y cuando estaba en los mejores años de su vida, había recibido tanta benignidad de Dios, tanta misericordia de Dios, que dijo: me acuerdo ahora de Jonatán, mi amigo, y me acuerdo ahora de Saúl, aquel ungido y aquel valiente. ¿Habrá quedado alguien descendiente a quien yo pueda prolongarle mi misericordia? Para que yo pueda compartir esto que estoy recibiendo del Dios del cielo con algún descendiente de Saúl. Eso es lo último que haría un hombre en sabiduría humana: levantar a un descendiente del rey caído. La sabiduría humana decía que si un rey nuevo se levantaba para poder perpetuar su trono, lo que tenía que hacer era matar al rey y a sus descendientes. Eso es lo que hace un hombre en su sabiduría humana: expulsarlo o matarlo. Y David dice: ¿habrá quedado alguno? Y le dijeron: hay un descendiente de Saúl, nieto de Saúl, hijo de Jonatán, tu amigo, pero es un tullido. Porque en tiempo de guerra su nodriza tropezó, se cayó, le reventó los tobillos y su tullito no anda y está mendigando. Y dijo el rey David: y por él, y decirle que el rey lo llama. Cuando fueron por él y dijeron: tú, el rey te llama. Él dijo: el fin de mis días. Me llama para matarme, para perpetuar su trono. Cuando se acercó y lo vio, le dijo Mefibosé: pero ¿no ves que soy una pulga o un perro muerto? ¿Qué más te da? Déjame vivir. Si yo no te voy a hacer nada, yo no quiero saber nada de mi abuelo ni de mi padre, déjame que sea un mendigo. Me llamas para matarme, ¿para qué te va a molestar el matar a una pulga o a un perro muerto? Y David le dijo: no te llamo para matarte, te llamo para devolverte toda la fortuna que tenía tu abuela, todos los campos que tenía Saúl, todos los palacios que tenía. Te he llamado para devolvértelo. Y he mandado a mis siervos escogidos para que te sirvan. Y ya no duermes más en la calle. Te he preparado un aposento en palacio. Y todos los días comerás conmigo y con los príncipes en mi mesa. Solo un hombre que respeta la autoridad espiritual pudo honrar
Eso se llama, hermano, sensibilidad. Creo que no voy a predicar más sobre autoridad espiritual, por lo menos ahora. Más adelante no sé. Pero te dejo con estas palabras. Sé sensible a la autoridad espiritual. Miren, uno de los versículos que hemos estado tratando fue en el primer sermón. La Biblia dice que Él hace habitar a los desamparados en familia, pero los rebeldes habitan en tierra seca. La rebeldía te roba tu hogar. La gente rebelde no encuentra en su casa casita que nadie te robe. Esta es tu casa. Con todos los defectos que tenga, esta es tu casa que Dios te ha dado. Que nadie te robe tu hogar. Porque yo conozco gente, hermano, que van de iglesia en iglesia, huyendo de iglesia en iglesia por 1 año, por 5, por 10, por 15, por 20. Conozco gente en Jaén que llevan 30 años y han visitado y han sido miembros de todas las iglesias de Jaén y por turno. Yo los he pastoreado 3 veces. Se vienen, se van, buscan, hablan mal, esto, lo otro. Rebeldía. Te roba tu hogar. ¿Hay defectos en tu hogar? Sí. ¿Tiene defectos tu papá y tu mamá? ¿Tu padre y tu madre espiritual? Sí. Pero tu padre es tu madre. Esta es tu casa. La rebeldía te roba y te hace habitar en tierra seca. Por eso los demonios, dice la Biblia, claro, yo que lo vi tan claro, cuando un demonio sale de la casa donde estaba, ¿por qué los demonios quieren habitar en casas? Porque ellos cuando fueron arrojados de afuera, a las tinieblas de afuera, papá Dios lo echó de la casa. Perdieron el hogar y se sienten en lugares secos. Y cuando entran en la vida de un hombre y hace de esa vida de ese hombre su hogar, un poquito, esa sequedad espiritual se alivia un poco. Y cuando es echado fuera, dice Jesús que vuelve a estar en lugares secos y no haya reposo, porque nadie puede hallar reposo sin un hogar. Porque Dios ha establecido en la vida natural que los niños se críen y se formen y crezcan en hogar, con papá y mamá. Diga al mundo lo que quiera decir. Cuando se le roba a su padre, o se le roba a su madre, o se le roban los dos, anda en sequedades emocionales, porque Dios ha establecido el hogar y nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. El hogar es el diseño de Dios en el mundo natural y en el mundo espiritual. Cada iglesia local es un hogar. Y la rebeldía es el enemigo número 1 del confort y el calor del hogar. Y tú comienzas a rebelarte y a ponerte en rebelión y a hablar mal de aquel y a hablar mal de aquella con razón o sin ella, y deja que salga toda tu rebelión y toda tu obstinación y te sientas fuera de hogar. Por eso los demonios, cuando están por lugares secos, dicen: volveré a mi antigua a ver si puedo entrar, porque no hay un reposo. Aleluya. Mira a los lados y di: esta es mi casa, es mi hogar, estos son mis hermanos, lo que me ha tocado. Tan feo, tan raro, con tanta oreja o sin oreja, tan gordo, tan flaco, pero son mis hermanos. Y te digo algo: si Dios te ha injertado en esta familia, no es porque esta sea la mejor familia, no. Pero esta es la mejor familia para ti, porque Dios te conoce. Y aunque hay otras familias que brillan, pero tú no las conoces porque no estás dentro.
familia que Dios te ha dado. Porque Él hace habitar a los desamparados en familia. Él miró y dijo, Elizabeth, Jorge, Matías, Stephanie, Vicky, muy bien. Toda esta gente para mi Rafaelito. Aleluya. Aleluya. No para mí, porque son del Señor. Pero cada ministerio es eso, para amparar y reunir. ¿Por qué? Porque es mejor la iglesia. No, esta no es mejor que la calle Baile, ni es mejor que todas las iglesias que hay en Jaén. Pero Dios sabe cómo es esta iglesia y cómo son ellos y dónde encajarían mejor. Aleluya. Muere a la rebeldía, porque te va a robar tu hogar y te vas a ir al otro, sí. ¿Y sabes qué va a hacer el Señor en su misericordia? Dejarte, venga, vale, vamos a darle otra oportunidad allí. ¿Y sabes qué va a pasar? Que te vas a sentir bien los primeros meses, pero cuando veas algunas cosas que ya no son como tú creías y algunas parecidas al hogar de donde te fuiste, dirás, otro lugar, esto es igual, y nace otra vez la rebeldía. ¿Sabes qué te va a pasar? Te vas a sentir fuera de hogar y te vas a ir a otra. Y va a pasar 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. Yo sé de gente, hermano. Eso no significa que alguna vez en la vida hay una circunstancia, tú te cambias de iglesia y no pasa nada. Estoy hablando de gente que tiene eso como un estilo de vida. Amén. Amén. Yo estoy muy contento, hermano, con la gente que Dios nos está dando. Estoy contentísimo. ¿Las hay mejores? Sí. O no lo sé, yo qué sé. Pero yo no cambio por ninguno. Amén. Yo, mi Rafa, mi Beli, mi Pili, mi Mario. Amén. Yo no, mi Miguel, ahí, su Lisi, Cinta. Aleluya. Mi Pili, que nada más que quiere ir a los asados, pero no pasa nada. Lo queremos igual. Dame un aplauso al Señor por fin. Aleluya. 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 Y miren, hermano, lo más grande que puede tener una iglesia, una iglesia puede hacer muchas cosas, pero lo más grande es que sea una familia. La iglesia es un ejército, sí. La iglesia es un organismo, sí. La iglesia es un cuerpo vivo, sí. Pero sobre todas las cosas, la iglesia es una familia. Por eso, el Señor ha establecido que nos llamemos, ¿cómo? Hermanos. El Señor no quiere que yo le diga, hola discípulo, ¿cómo estás? No, hola hermano. Somos discípulos, sí, pero antes que todo somos hermanos. Porque Dios quiere que su casa sea una familia. Por eso Él nos enseñó a orar diciendo, Dios nuestro, Rey nuestro, Capitán nuestro, Padre nuestro. Porque Él es sobre todas las cosas nuestro Padre. Y somos una familia. Amén. Que Dios os bendiga. Aleluya. Y sin más vamos a dejar a Tony. Y ahora la gente que andan en rebeldía se sienten como los demonios fuera de la voluntad de Dios en tierra seca.